Es importante que el Estado pueda viabilizar en este caso la igualdad de oportunidades para cada uno de los sectores. Hoy vamos a referirnos a los jóvenes. Se cuenta con una ley que es la Ley 342 que busca esa igualdad de oportunidades en temas de empleo, en temas de salud sexual y reproductiva, pero también en esa incorporación, en esa inserción en lo que se refiere al tema social y político. De hecho, se cuenta con autoridades jóvenes ocupando esos escenarios políticos. ¿Cuál es el rol que tienen los jóvenes en este 2015 dentro de la construcción del Estado plurinacional? A continuación le presentamos retrospectiva. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley de la Juventud 342 el 5 de febrero del 2013, en la que recoge una serie de derechos para todas las y los jóvenes bolivianos, estipulándose que son aquellas personas entre 16 y 28 años. Lo que hay que hacer con esta disposición legal vigente es su socialización y difusión para el pleno conocimiento de estudiantes que están en colegios, en universidades públicas y privadas, en institutos técnicos y tecnológicos, a objeto de que le den vida y haya una aplicación respecto a las atribuciones, facultades o competencias que tienen los jóvenes ahora dentro del Estado plurinacional. La ley establece como finalidad que los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intra e interculturalidad y justicia para vivir bien, a través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable participación de la construcción y transformación del Estado y la sociedad, siendo importante la opinión de los jóvenes inmersos en este ámbito político sindical. No siento que estén respaldados estas organizaciones, ¿no? Tanto muchos jóvenes y más aún, digamos, las mujeres, ¿no? Romper con estos esquemas, ¿no? que están puestos por los adultocentristas, digamos, y no sé, adquirir más protagonismo político, ¿no? ¿Qué más? Fomentar más el liderazgo político en las organizaciones sociales. Se estima que aproximadamente el 55% de la población boliviana tiene menos de 25 años, lo que significa una gran oportunidad histórica, puesto que los y las jóvenes pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza y pueden contribuir al desarrollo del país. Una ley que necesita trabajarse desde el Consejo de la Juventud. Yo creo que debería de activar actores que son integrantes, pero ante todo de generar espacios de participación de señoritas y jóvenes a nivel departamental y municipal. Pero los jóvenes tienen que empezar a organizarse. Y cuando digo organizarse significa de que por voluntad de ellos mismos se va a hacer las acciones o las actividades. Y si es que ellos no quieren participar, estarán, como quien dice, ¿no? Ellos autoexcluyéndose de la aplicación de esa disposición legal. Es necesario generar entre los jóvenes la identificación de talentos, el registro de habilidades para encaminar su formación con vocación de servicio al país con condiciones de responsabilidad. Es por eso que dicha norma pretende concebir a las juventudes como los motores del desarrollo y responden a sus demandas desde los 6 niveles del Estado, con asignaciones presupuestarias nacionales y locales. Los jóvenes ven como prioridad seguir trabajando en políticas que los incluyan. He escuchado muchas veces que sí, los jóvenes tienen derecho a tener cargos públicos. Con respecto, digamos, a opinión personal, me parece que los jóvenes sí deberían tener ese derecho, pero siempre y cuando tengan bastante experiencia, porque es lo más importante para un cargo público, ya que a la sociedad. No tenía conocimiento. ¿Te parece necesaria la ley? Sí, a mi parte sí me parece necesaria porque algunos jóvenes no conocen qué derechos tienen y todo, las obligaciones, todas. Me parece bien porque lo que pasa en mi barrio, al momento de tomar decisiones, a los jóvenes no se los toma en cuenta. Los que tienen voto son las personas mayores, entonces yo creo que sería buena esa implementación. Es una buena iniciativa y la verdad que sí, a todos los jóvenes, a la juventud,
sería muy especial para poder aplicarlos en su cotidiana vida pueden empezar a hacer liderazgo de colegio. Sería bueno para que todos los jóvenes, más que todo en estudiantes aquí de la universidad, que conozcan, porque a futuro esto nos va a ayudar a desenvolvernos en el trabajo, en la profesión que va a ser. Y bueno, con ese antecedentes que nosotros nos referimos hoy al espacio que tienen los jóvenes en nuestro país. ¿Cuál es la acción, el trabajo que se viene desarrollando, esto en coordinación también con los diferentes niveles del Estado? Y es que a partir del 5 de febrero del 2013 se cuenta con la Ley de la Juventud y cómo se está trabajando en ello. Queremos conocer más detalles con los invitados. Hoy nos acompaña Dante Luis Escobar, él es director plurinacional de la Juventud. ¿Cómo está, Dante? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer de estar en Abya Yala. Y bueno, permítame saludar también a Gabriel Villalba. Él es representante del bloque juvenil antiimperialista y está en el Consejo Plurinacional de la Juventud. ¿Cómo estás? Así es, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, ahora que se tiene una ley, inicio contigo, Dante, que se tiene una ley aprobada, promulgada y que ya está empezando a trabajarse, ¿qué puedes decir de la participación de los jóvenes en el Estado plurinacional? Bueno, la participación de la juventud va a ser un motor de transformación y ya viene consolidándose a través de la Ley de la Juventud, los distintos derechos que promueve la ley, que faculta la Ley de la Juventud, la Ley 342. Así también los deberes y el sistema plurinacional de la juventud que ha creado la 342. Agregando, podemos decir también que contamos con el Decreto Supremo Reglamentario, es el Decreto Supremo 2114, que reglamenta nuestra Ley 342 y entonces va de la mano con las políticas públicas del Estado. Muy bien, Gabriel. ¿Permite a los jóvenes contar con una normativa, contar con un paraguas, podemos decirlo, jurídico? Exacto, que ustedes les dé esa solidez de decir, jóvenes, estamos en diferentes niveles y tenemos participación y tenemos derecho y tenemos obligaciones y todo aquello, ¿no? Claro, precisamente a lo que tú te referías, este es un paraguas jurídico que fija el ámbito normativo legal para las actividades de los jóvenes que siempre han estado vinculadas, ¿no? a las luchas sociales y políticas del pueblo boliviano. Te puedo decir que hemos vivido y seguimos viviendo vestigios de un neoliberalismo que lo tenía al joven de apolítico, lo tenía al joven marginado de los cambios sociales y políticos. Con esta nueva ley es un impulso y un incentivo, digamos, a esta clase juvenil, a estos jóvenes que son factores de cambios sociales en nuestro estado, ¿no? Entonces esta ley nos abre un amplio espectro jurídico y normativo para seguir con estas luchas de las distintas organizaciones sociales. Si hacemos esta diferencia antes de ir conociendo también la ley 1342, antes de conocer las funciones que tiene la Dirección Plurinacional de la Juventud, el Consejo y todo aquello, la pregunta a ambos, ¿no? ¿Cómo vemos el tema de la participación de los jóvenes antes de la ley, antes de la consolidación de un nuevo sistema, de un Estado plurinacional, periodo neoliberal, podemos decirlo así, vinculado a qué temas los teníamos a los jóvenes y cómo hoy estamos y cuál es la proyección? ¿Dejo entender? Inicio contigo, Gabriel. Perfecto, es precisamente al tema que me estaba refiriendo anteriormente con tu anterior pregunta. El joven pues estaba en el sistema neoliberal apartado de todos los cambios políticos, ¿no? Lo tenías al joven, ¿sabes qué? Tú eres el futuro. Marginado del presente. Lo tenías al joven de tú tienes que ser pues técnico, tienes que ser apolítico, mejor si no entras a la universidad pública porque la universidad pública es politiquería, es estar metido en eso que no tienes que estar, ¿no? Apartado de la política. Pero el joven a partir del Estado plurinacional, a partir de las proyecciones del presidente, las proyecciones de este gobierno, tiene pues una preponderancia. Una preponderancia porque existen sectores juveniles, como te digo, el Consejo Plurinacional de la Juventud está conformado por 33 organizaciones, de las cuales yo represento simplemente a una, al bloque juvenil antiimperialista, que venimos trabajando con proyectos, propuestas, alternativas de cambio, alternativas políticas, alternativas incluso jurídicas, proyectos que antes el joven estaba
no tenía esa facilidad, ¿no? No estaba considerado para ese tipo de propuestas a la sociedad en su conjunto. Y ahora se están dando. Muy bien. Dante. Bueno, yo lo voy a enfocar desde un punto de vista. El tema de la participación política sumado a la capacidad de movilización de la juventud. Perfecto. Con anterioridad al Estado plurinacional, tenemos una juventud inestable. Tenemos una juventud que está despolitizada, que está con una posición completamente adultocentrista de su posición como juventud. El cambio radica a partir de la implementación de políticas públicas y de la coordinación que tiene el Estado con las organizaciones juveniles, con las principales agrupaciones juveniles. Hay que establecer una diferenciación entre lo que es una organización juvenil y una agrupación juvenil. Por esa parte, se ha creado, digamos, un sistema plurinacional de la juventud que articula la Dirección Plurinacional de la Juventud, el Consejo Plurinacional de la Juventud y el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud. Este sistema le va a dar el funcionamiento a los planes, programas, proyectos, políticas para la juventud. Hay que también aclarar que, si bien los jóvenes, con anterioridad al Estado plurinacional, tienen autodeterminación, no tienen esa facultad de dinamizar sus prioridades y al mismo tiempo efectivizar sus demandas. Es decir, una falta de capacidad de movilización. Hay características muy particulares de cada generación. Tenemos generaciones muy comprometidas con la lucha obrera sindical. Tenemos etapas en la historia de las juventudes bolivianas en que la juventud se hacía parte, por ejemplo, del nacionalismo revolucionario, si vamos a hablar del 52. O sea, eran juventudes que se asimilaban en el nacionalismo revolucionario. Hoy, ¿cuál es la prioridad? Hoy las juventudes se hacen parte de la consolidación del Estado plurinacional como tal. El Estado plurinacional engloba una serie de características propias y no puede caracterizarse sin asumir una identidad juvenil. Serán las juventudes las que de acá a unos 5 o 10 años le den la cara al Estado plurinacional, no le den la cara a la condición de joven, sino al Estado en sí. Perfecto. Ahora se va consolidando, se va estableciendo, se cuenta hoy con la Ley 342, la Ley de la Juventud, y nos decías bien, Dante, manejamos una dirección plurinacional, un consejo plurinacional y también la intervención a través de los diferentes ministerios. ¿Qué se proyecta en tema de acceso al empleo, por ejemplo, que preocupa bastante a los jóvenes, ¿no? Bueno, acá comparto un parecer, por cierto, también informar que la Dirección Plurinacional de la Juventud, a través del Ministerio de Justicia, está haciendo las gestiones para realizar una videoconferencia con uno de los expertos a nivel latinoamericano, quien es Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez va a colaborar a la consolidación de lo que va a ser el Plan Plurinacional de la Juventud 2015-2020, sobre todo priorizando las demandas juveniles en la construcción del Estado plurinacional. A eso, él hace una apreciación sobre el tema del empleo y él te dice, se da una paradoja bien interesante. Si bien a nivel, no solamente Bolivia, sino a nivel latinoamericano, se cuenta con más oportunidades de acceso a la educación, pero por otra parte se mimetiza esta posición y tenemos menos oportunidades de trabajo. O sea, y este es un fenómeno que vive Latinoamérica y que se puede explicar también a través del bono generacional. Son más las poblaciones juveniles y hay una tendencia a nivel latinoamericano a que las juventudes vayan incrementándose conforme pase el tiempo. Entonces, en nuestro país esto no va a ser ajeno. De acá a unos 5, 10 años, el Estado tendrá que contar con políticas públicas claras. Ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ya transversalizando lo que son los derechos de la juventud, ya ha incorporado mi primer empleo digno, que tiene participación de aproximadamente 80% de jóvenes. El programa Empleo Digno cuenta con participación juvenil. También se tiene el programa de apoyo al emprendimiento, que es una iniciativa que la viene trabajando esta cartera ministerial. El Ministerio de Justicia ha visto el tema interinstitucional y el tema transversal de las juventudes. Por algo tenemos un Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud. No es que se sectorialicen distintos programas y que solamente se los realicen de determinadas carteras, no, sino de forma conjunta vayamos a lanzar propuestas serias para las juventudes. En ese sentido, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Dirección Plurinacional de la Juventud, está
fortaleciendo estos proyectos, está también coadyuvando y a la espera también de contar con sus aportes para que nosotros podamos tener un plan plurinacional de la juventud con un eje de empleo y producción, apoyando al joven. Por ejemplo, hay un joven que trabaja de operador de fotocopias y a ese joven se le quiere dar un incentivo. ¿Por qué no darle un crédito de $10,000 para que el compañero o la compañera puedan comprar más maquinaria y puedan hacer valer su negocio? O sea, eso es apoyo a los emprendimientos. Así en distintas otras áreas. Se puede crear un fondo para la inversión juvenil. Se ha creado algo bien interesante, ¿no? El Fondo Proleche, que establece una retención a los impuestos, aproximadamente 0,7%, creo, de las bebidas, incluso alcohólicas, va para el Fondo Proleche. ¿Por qué no crear un fondo para las juventudes, para la inversión? Es decir, una retención tal vez a las bebidas alcohólicas. De esa forma también evitamos el consumo de las bebidas alcohólicas en exceso y creamos un apoyo al emprendimiento juvenil. Vamos a irnos a una pausa. Al retornar voy con Gabriel a propósito de esta temática. Si bien se van planteando estas políticas públicas, estos programas y proyectos que buscan llegar a los jóvenes que están con esta iniciativa, ¿no? Es una gran cantidad que cuesta el acceso en temas de empleo, en temas de salud y todo aquello. Existen las organizaciones, Gabriel, tú perteneces a una de ellas, el Bloque Juvenil Antiimperialista, pero hay jóvenes que no están inmersos en ello. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? El joven que nos está viendo en este momento y dice, bueno, contamos con una ley, pero ¿cómo hago yo para conocer la información, conocer la ley inicialmente y luego poder también exigir que se vaya cumpliendo, ¿no? Vamos a ir con estos temas al retornar de la pausa. Primer corte, ya volvemos. Estamos de retorno en Miradas por Avia Yala Televisión. Hablamos de la participación de los jóvenes, cuál es el trabajo que realiza el Estado, cómo es que se va atendiendo a este sector de la sociedad. Habíamos hecho una consulta junto a Gabriel Villalba a propósito de la participación de los jóvenes en los diferentes bloques, agrupaciones, organizaciones, ustedes me corrigen también aquello, pero hay jóvenes que no están involucrados en ello y se busca con la ley proteger pues a todos, ¿no? Claro, precisamente. Mira, el Consejo Plurinacional de la Juventud es un órgano de representación, ¿verdad?, de las organizaciones sociales juveniles. Existen infinidad de organizaciones sociales juveniles que no tienen carácter restrictivo, cerrado. Es decir, tú puedes ir a las reuniones, si cuentas con la facilidad de tener algún amigo que te pueda orientar, te pueda guiar, de ir pues a las reuniones, por ejemplo, el Bloque Juvenil Antiimperialista, de trabajadores sociales comunitarios. Es decir, estas organizaciones no se encuentran restrictas a otro tipo de jóvenes o a los mismos jóvenes que estén interesados, ¿no?, en participar y en proyectar y en proponer propuestas, programas, trabajos en pos de la juventud. Ahora, lo principal es conocer esta ley, la Ley 342, de la cual todos pueden tener acceso. Se encuentra en la Gaceta Oficial también. En el título 2 se fijan precisamente en el artículo 9 se fijan derechos civiles, derechos políticos, se fijan los deberes y obligaciones y principalmente derechos civiles y políticos de la juventud en general, ¿no? Entonces, simplemente cada organización que se encuentra en el Consejo Plurinacional de la Juventud, de las 33 que ya te hablé, cuenta con un representante titular y un suplente. Que a través de estos representantes simplemente son portavoces de estas organizaciones. Dentro de las organizaciones sociales juveniles es donde se trabajan los proyectos, se trabajan las propuestas y son llevadas al Consejo. Y el Consejo también define ciertas políticas y para operativizarlas pues acude a las organizaciones miembros, ¿no? El tema de redes sociales también es importante, ¿no? Obviamente es importantísimo. Ahí, sobre todo si estamos hablando de jóvenes, pues qué mejor manera de llegar a por ello, ¿no? Claro. Por las redes sociales. Vamos viendo la participación, vamos viendo también a las nuevas autoridades que opinan sobre este trabajo que se está aplicando, que se está implementando en nuestro país. ¿Le parece si tenemos punto de vista, una entrevista? Perfecto. A continuación.
se aprueba en Bolivia por primera vez una ley de la juventud, que lo que busca es priorizar el tema del tratamiento generacional y la igualdad de oportunidades para este importante sector, que si bien es un sector generacional, pero que sufre o sufría muchas, en este caso, discriminaciones y exclusiones. En ese sentido vemos cómo los grandes avances, por ejemplo, en la participación de jóvenes al interior de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, en el caso de mi persona como presidente de la brigada, un presidente joven, en el caso de mujeres, alrededor del 48% son asambleístas al interior de la Cámara de Diputados y Senadores, y al interior del MAS el 52% son mujeres, o la participación dominante al interior de lo que es el órgano ejecutivo, con más del 60% de mujeres. La juventud, generalmente los que están estudiando en la universidad, salen profesionales, salen egresados, pero cuando quieren acceder a una fuente laboral, se ven limitados por la denominada falta de una experiencia laboral. En ese sentido, este gobierno ha creado Mi Primer Empleo Digno, que actualmente abarca a más de 5.000 jóvenes profesionales y también jóvenes en esta situación, pero que queremos ampliarlo al conjunto de las ciudades capitales. Y la Ley de la Juventud y las alcaldías lo que tendrían que hacer es consolidar este tipo de programas. Primero, al interior de sus instituciones, garantizar la participación y en este caso las pasantías y también el inicio de estas experiencias laborales que a veces no tenemos la virtud de tenerlas al interior de la universidad. Y segundo, garantizar recursos para promover el empleo y el trabajo digno de las personas, pero no solamente en ese sentido laboral, sino en términos de participación política, lo estipula la ley, lo estipula la Constitución, garantizar la participación, en algunos casos dependiendo hasta del 30 o 40% al interior de lo que son los consejos, en este caso municipales, lo que son los órganos ejecutivos, lo que podríamos denominar también la administración y el funcionamiento de estas instituciones, que permitan, no por así decirlo, discriminar a otros sectores, pero que sí permitan garantizar las oportunidades en igualdad de condiciones para los y las jóvenes. A los delegados del Consejo de la Juventud, tanto en los ámbitos municipales como en los ámbitos nacionales, primero, estos derechos han sido conquistados. Estos derechos han tenido un proceso largo y sin duda hay una predisposición política, pero no es suficiente, sino que tenemos que ser mucho más agresivos, respetando obviamente las condiciones de igualdad de oportunidades, pero plantearnos que estas reivindicaciones que tenemos como generación, en este caso una nueva generación que aporta mucho al país, no puedan retroceder. Y eso implica, reitero, garantizar la participación política, garantizar el acceso a un empleo digno, garantizar en este caso también el estudio y la tecnificación. Y en el caso de la juventud también es fundamental entender que si existe un consejo nacional y un consejo subnacional, lo que tienen que hacer ellos es reunirse con sus autoridades, con los gobernadores, alcaldes, las instituciones nacionales y empezar a trabajar políticas transversales. Escuchábamos a Demara Balda, el presidente de la Brigada Parlamentaria en Cochabamba, aparte también de los jóvenes que van asumiendo estos espacios políticos en nuestro país. Señalaba tres aspectos: el tema del trabajo que tienen las alcaldías, los municipios para hacer cumplir la norma, y también el tema del consejo y del trabajo que tienen ustedes que están representando a los jóvenes a través del cumplimiento de la ley, de ser más agresivos, de no retroceder en esto. Efectivamente, el entrevistado ha hablado de niveles de coordinación. Gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, gobierno nacional, gobiernos indígena, originario, campesinos. En ese sentido, lo que la ley faculta es una completa interrelación, el tema de la transversalidad de las políticas públicas. Si bien se crea un Consejo Plurinacional de la Juventud a un nivel nacional, la ley también deriva la creación de consejos departamentales de la juventud, con la misma caracterización, ¿no? Elección de una directiva, presidente, vicepresidente, presidenta, vicepresidenta. Lo mismo en los gobiernos autónomos municipales. Cabe recalcar que contamos con un decreto supremo 25290, que es anterior inclusive a la gestión del presidente Evo Morales, que faculta la creación de consejos municipales de la juventud. Entonces hay una completa interrelación. ¿Qué sucede y cuál es el fenómeno que hoy estamos viviendo? Si bien tenemos más oportunidades, más expectativas de autonomía, lo que vemos reducido es la participación política.
O sea, ¿dónde está la efectivación de esos derechos? Hay logros importantes, pero no debemos conformarnos, no es bueno ser conformistas, más cuando estamos en una posición de jóvenes que tenemos el dinamismo, que tenemos la característica fundamental de estar en constante movimiento, demandas, o sea, una movilización bastante interesante. Entonces, no se debe conformarse con eso. Tenemos una brigada a nivel de la Asamblea Legislativa Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos asambleístas jóvenes, tenemos también asambleístas departamentales jóvenes, concejales jóvenes, autoridades del Ejecutivo jóvenes. Entonces se debe aprovechar esta situación. Hay ministros, viceministros, de hecho, también, así en este acto. Una generación. Claro, dentro de los jóvenes que están asumiendo responsabilidad, y también va a significar que como se da en este periodo, ver más allá cuál es el trabajo que han hecho, ¿no? Cómo se han preparado, eso implica capacitación constante, pero que el joven puede aportar. Gabriel, también nos decía Dante hace instantes, existen normas, existen leyes, está el paraguas jurídico, lo hemos dicho, pero consejos municipales de la juventud, ¿se ha visto? ¿Se está generando? ¿No se está generando? ¿Qué falta para exigir en diferentes niveles, ¿no?, esto del cumplimiento de una ley? Mira, falta precisamente la coordinación del Consejo Plurinacional de la Juventud y los consejos departamentales y municipales, ¿verdad? Porque si bien esta es una instancia nacional, los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos departamentales, pues tiene que haber una interrelación, ¿no?, de políticas y cómo se va a proyectar, porque no pueden existir contraposiciones o criterios distintos. Pienso que la principal falencia es la coordinación, ya que se están trabajando desde el Consejo Plurinacional de la Juventud. La verdad no tengo mucho conocimiento de los consejos municipales, pero te puedo hablar del Consejo Plurinacional de la Juventud, en el cual participé en uno de los proyectos que era precisamente antes de carnavales, para prevenir la violencia hacia la mujer, ¿ya? Y esto se dio, como explicaba también hace un momento el compañero Dante, de forma pues no exclusivamente del Consejo Plurinacional de la Juventud, sino una propuesta del Consejo Plurinacional de la Juventud, amparada, avalada y ayudada con el aval también del Ministerio de Comunicación, Ministerio de Justicia. Ahí ves la relación interministerial y ves la transversalidad del tema, ¿no? En el cual las diferentes organizaciones sociales se comprometieron a difundir afiches, asistieron a medios de comunicación, proyectaron un poco en qué consiste la campaña, cuáles eran los objetivos, y participaron activamente, ¿no? Entonces de eso se trata, de tener una mayor coordinación para que en todos los espacios de consejos juveniles la participación de la juventud sea masiva y no restrictiva. ¿Qué dice la ley a propósito? Dice trabajar en temas de acceso al empleo, el tema de salud sexual y reproductiva, fomento la participación social y política. Empezar a evaluar la ley resulta complicado cuando estamos en ese trabajo de incorporarla, ¿no? De incorporar, de ver dónde considera que se tiene más avanzada la ley y dónde sí se necesita ponerle más empeño. Hay un buen avance en la consolidación del Sistema Plurinacional de la Juventud, que es el pilar central de la ley. La Dirección Plurinacional de la Juventud, dentro de sus atribuciones, viene trabajando de forma constante en el apoyo logístico al Consejo Plurinacional de la Juventud, como también al Comité Interministerial de la Juventud. Se constituye además en una Secretaría Técnica. Tenemos muy buenos avances en este aspecto, pero hay mucho más por hacer. Un ejemplo sencillo, un ejemplo claro, es el tema de infraestructura deportiva gratuita. Hace un momento se hablaba del nivel de coordinación con los gobiernos autónomos municipales. ¿Y qué dice la ley, por ejemplo? La ley establece en su artículo 47 infraestructura deportiva gratuita. Este es un articulado que la ley claramente prevé y nos dice, ¿no?, que las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, facilitarán a las jóvenes y a los jóvenes el acceso libre a infraestructura destinadas a actividades deportivas con la finalidad de fomentar, promover e incentivar el deporte en distintas disciplinas. Claramente está facultando a los gobiernos autónomos municipales a que efectivicen el reconocimiento de infraestructura deportiva gratuita para la juventud. Pero ¿qué sucede?
muchos jóvenes que nos deben estar viendo entenderán, ¿no? Muchas veces queremos ir a jugar, queremos hacer un partido y nos tienen que cobrar 20 bolivianos por el derecho de la cancha, cuando la ley te dice que es los gobiernos autónomos municipales, departamentales, o sea, te pueden facilitar de forma gratuita. Entonces es cuestión de que los gobiernos municipales y que acaten la ley. ¿Y dónde está, digamos, el ente de representatividad juvenil que va a ser la encargada de hacer respetar esto? Consejos municipales de la juventud, consejos departamentales de la juventud. Por eso es la importancia de la creación de estos niveles de coordinación. Perfecto. Permítanos realizar una pausa en Miradas. En instantes retornamos. Estamos de retorno en Miradas, gracias por su atención. Vamos viendo estos aspectos que lo consideramos importantes. ¿En qué sentido? En que tenemos una gran cantidad de bolivianos jóvenes, comprendidos entre 16, 28, 29 años, que son parte activa, son el presente de nuestra sociedad y están desenvolviéndose en diferentes niveles del Estado, por un lado, por otro, aparte de las organizaciones y movimientos. Y vamos viendo a los jóvenes ya en otro rol, no solo en temas muy sencillos, alejados, sino parte del Estado, parte de las políticas públicas que se vienen implementando. Y de hecho nos decían, se viene desarrollando un plan plurinacional de la juventud 2015-2020. ¿Cómo se plantea ello? ¿Cómo vemos a los jóvenes en este periodo? ¿En qué etapa está, Dante? Tenemos ya el borrador del Plan Plurinacional de la Juventud acabado, y lo que viene es la validación de este Plan Plurinacional de la Juventud. ¿Qué es el plan? El plan va a ser el documento direccionador de las políticas públicas de la juventud. Es decir, los ministerios contarán con un documento y dirán, miren, está en el plan trabajar empleo y producción para la juventud, hagámoslo de forma transversal. Esa es, digamos, la necesidad de contar con el plan y esa va a ser su principal función. El Plan Plurinacional de la Juventud ya cuenta con 4 partes. La primera parte aborda una situación característica, una situación de la juventud boliviana, o sea, características de la juventud, múltiples especificidades, qué tienen los jóvenes, qué no tienen, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Una primera parte, una segunda parte que es un contexto histórico, el marco normativo. La tercera parte ya enfoca lo que son el programa de gobierno, articulación con la Agenda Patriótica 2025, los 13 pilares de la Agenda Patriótica, por ejemplo, el tema de apoyo al empleo, ¿no? Erradicación de la pobreza. Entonces también se debe erradicar la pobreza juvenil, ese tipo de relacionamiento con la Agenda Patriótica. No está al margen, Dante, no es algo para decir, hablemos de los jóvenes y solo en este espacio y en este tipo de temáticas, digamos, están involucradas en todas las temáticas, la Agenda 2025 que involucra al Estado. El programa de gobierno. El programa de gobierno y todo aquello. ¿No? El plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Son estos documentos importantes del Estado los que tendrán que contar con capítulos para la juventud. Perfecto. Entonces, eso es el plan. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se va a recoger las principales necesidades de la juventud a nivel nacional. Y la próxima semana, ya en coordinación directa con los gobiernos departamentales, tendremos lo que son las visitas a los departamentos. Estaríamos comenzando con Chuquisaca, después pasamos a Potosí, Cochabamba, volvemos a La Paz, recogemos las principales propuestas que tiene la juventud, aportes para el Plan Plurinacional de la Juventud, luego lo validamos. Asimismo, dentro de esta validación al plan, hemos visto por conveniente recoger lo que son las iniciativas que nos trae el Consejo Plurinacional de la Juventud. Trabajemos la Cumbre de Justicia. La Cumbre de Justicia es algo realmente valioso, algo que se viene trabajando con mucho esfuerzo. La ministra de Justicia, la doctora Virginia Velasco Condori, le da un gran apoyo a las juventudes y en ese sentido se conformarán mesas de trabajo propuestas para la Cumbre de Justicia. Es decir, ¿qué proponemos nosotros como jóvenes para reformular la justicia? ¿Qué hacemos para revolucionar la justicia en nuestro país? Entonces ahí también se trabajarán, se hará caso, ¿no?, de las propuestas y tendremos un documento validado por todas las organizaciones. Qué interesante esto, a propósito de lo que decía Gabriel, esto de buscar una reforma en la justicia, y se ha dicho, queremos que todos los sectores participen porque sí es necesidad, es prioridad, se ha contado con esta debilidad en el tema judicial.
Y participan los jóvenes y el consejo también va a estar con propuestas. Claro, mira, quiero referirme a un tema que tú puntualizabas muy bien, que si bien estos trabajos y estas iniciativas y estos proyectos son juveniles, también abarcan, o sea, hecho por jóvenes, desarrollado por jóvenes, abarcan problemáticas de toda la sociedad en su conjunto. Una de las debilidades que tiene el Estado plurinacional, reconocida por el mismo presidente, es la justicia, ¿ya? Y no se debe pues realizar una simple reforma, que es un simple parche en la justicia. Se debe realizar toda una revolución en la justicia. Debido a que nosotros hemos heredado un sistema judicial del sistema político neoliberal. Entonces, un sistema judicial debe ser desarrollado acorde al sistema político. Y hoy estamos viviendo un sistema político con un horizonte del socialismo comunitario. Entonces se debe desarrollar también una justicia en torno a ese paradigma. Es verdad. Y como jóvenes, cabe el espacio para recalcar que presentamos un proyecto de encuentro juvenil para la revolución en la justicia, así se llama. Fue presentado con Bloque Juvenil Antiimperialista, Generación Evo, y tuvimos un amplio apoyo de estas instancias que reciben los proyectos de los jóvenes, como es el Ministerio de Justicia, y a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Presentamos este proyecto y tengo entendido, y está con coordinación con Dante, que este proyecto está esperando el financiamiento, ¿no? Entonces es un proyecto, una propuesta que viene desde un sector juvenil, desde una organización juvenil, en pos de toda la sociedad, ¿no? Ya olvidándose un poco del tema de trabajo juvenil para jóvenes, sino es un trabajo juvenil también para jóvenes, pero también en relación a todo el conjunto de la sociedad. Claro, para el país, ¿cuáles son las problemáticas que tiene nuestro país? Es uno de ellos, tema justicia. Se viene la cumbre, se está trabajando en la cumbre agropecuaria, se está trabajando en ello también de la cumbre de justicia, y vamos a recoger los diferentes criterios. ¿Qué esperamos de la justicia? Una revolución, nos decía Gabriel, una verdadera revolución en la justicia que vaya con el paradigma que tenemos, como lo decía. Precisamente es eso lo que se quiere hacer, ¿no? Tenemos que entender también que hay una mentalidad colonizante en la justicia. Y también, aparte de revolucionar la justicia, hay que descolonizar a la justicia. Entonces, este es un trabajo, es una preocupación de las juventudes. Muchas veces se peca, por ejemplo, el adultocentrismo, peca de solamente ver temas para los adultos, y algunas veces se peca de jovencentrista, solamente jóvenes. No es eso, o sea, es también abarcar los problemas de la sociedad boliviana. La formación social boliviana es completamente abigarrada y nosotros tenemos que darle toda forma de articulación dentro del Estado plurinacional. En ese sentido, recogemos esas necesidades, nos preocupamos por las cosas que están, digamos, yendo por otro lado, y queremos darle una solución, y ahí presentamos propuestas. ¿Qué le interesa al joven entonces? Al joven de este momento, al joven del 2015, que tiene que interesarle, ¿cómo se ve? Al joven del Estado plurinacional, al joven del 2015, al joven que ha vivido este proceso de cambio, que está viviendo este proceso de cambio y que va a dar pie a, digamos, grandes transformaciones, lo que le interesa es la consolidación de este gran Estado, el amor a su país, el amor a su identidad cultural. Entonces somos un país tan rico, tan grande, y lo que debemos hacer, lo que debemos también lanzar como una premisa, digamos, de concientización, es hacer que las juventudes se interesen más por su país y no se apoliticen, no se aparten, no estén en cuestiones sumamente de consumo simbólico. A veces el capitalismo nos ha dado una línea, ¿no? Muy consumistas, de consumistas, despreocupación. ¿Dónde está el amor a la madre tierra? ¿Dónde está el respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos? ¿Dónde están, digamos, las lógicas que han sido parte de toda la historia boliviana y que hoy enfrentan una especie de choque con el momento histórico que también vivimos? Las lógicas imperialistas, las lógicas de consumo que les decía, ¿no? Hay una cosa que me parece bien interesante. Si bien hoy contamos con una ampliación simbólica, también tenemos una restricción en el consumo material, en el consumo moral. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que formarnos. El presidente Evo Morales ha dicho, y tiene también un gran apoyo de parte de las organizaciones juveniles las respaldan, y él también se preocupa y dice lo siguiente: no dejen de formarse,
estudien, o sea, el joven que deja de estudiar, que deja de formarse, deja de preocuparse por su país, no es el joven de Bolivia, ¿no? Ese es el joven. Necesitamos capacitación, que al joven le interese estos temas cruciales, podemos decirlo, por un lado, ¿no? Por otro lado, importantes, relevantes de nuestro país para el desarrollo del mismo. Hoy, ¿cómo vemos a los jóvenes? Están muy dejados en el consumismo, están empezando a tomar estas temáticas, a sentirse parte de un Estado, parte vital, parte importante, que además aporta y emite sugerencias. Todavía no. ¿Cómo considera Gabriel? Te voy a dar una visión un poquito yendo de lo general a lo específico. A ver. Mira, pasó por el mundo una nueva conciencia, se formó una nueva conciencia de la cual la juventud se empoderó. Esta nueva conciencia es muy, muy importante y se desarrolla a partir de los medios de comunicación masiva, el internet, que antes no te podían... o sea, era fácil ocultarte las cosas, ¿no? Ciertos documentos, ciertas resoluciones que se hacían en distintos grupos económicos o de los G5, G20 del mundo. Y con esta difusión masiva de la información, el joven se apodera de esta información y combate con la información, porque dice la información es poder, ¿verdad? El dicho más popular, digamos, de los últimos tiempos. Y se da que ya no nos pueden engañar a los jóvenes. Entonces, cuando ya no puedes engañar a una juventud, ya no puedes venderle tu charque, como se dice vulgarmente, este joven adquiere pues conciencia con esta información. Y es lo que se dio acá en Bolivia y también en el mundo, ¿no? O sea, en Bolivia adquirimos esta nueva conciencia, esta nueva visión de que ya no nos pueden engañar, ya no pueden seguir haciendo las cosas que les daban la gana sin la participación y sin que el joven alce la voz. Es por eso que en las redes sociales, en el Facebook, tú vas a ver mucha convocatoria a marchas, a vigilias, de temas que atañen a la juventud, ¿verdad? Porque, sí, temas que atañen a la juventud y vamos pues adquiriendo una conciencia y desarrollando nuestra propia identidad también política, porque nosotros nos empoderamos de esas luchas y proponemos proyectos, proponemos luchas en el fortalecimiento de este nuevo Estado plurinacional. Muy bien, nos vamos a ir al último corte de miradas y algo que decían ambos dentro de este mensaje, dentro de esta forma de expresarse y dirigirse también a todos los jóvenes. La capacitación y la formación es constante, es permanente y más aún cuando son jóvenes, porque se necesita ese aporte, ¿no? Ese aporte a nuestro país, a la conformación de un Estado. Última pausa, en instante retornamos. Estamos de retorno en Miradas por Avia la Televisión. Hablamos de los jóvenes, de la Ley de la Juventud, la Ley 342, la participación de las mismas, cómo se está promoviendo también esa participación activa, vamos a decirlo así. Estamos con Dante y con Gabriel. Les quiero presentar qué piensa la gente, la población boliviana, algunas declaraciones a propósito también de esta participación de los jóvenes en estos espacios políticos. Veamos. Es necesaria pues la participación, que ellos ya vayan aprendiendo de lo que va a ser el futuro, ¿no? Para Bolivia. Me parece muy buena decisión, ¿no? Bueno, todo siempre les va a faltar siempre experiencia, ¿no? Me parece que no, bueno, que les falta un poco formarse y no hay mucha participación. He visto que hay bastante desinterés de parte de los jóvenes, ¿no? Bueno, la verdad que los jóvenes siempre dan mejores horizontes y desde luego es una renovación que se podría realizar en la política. Ya estamos cansados de los políticos antiguos que con esa mentalidad tan cerrada que tienen no aspiran a una cuestión de progreso, de desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, se está viendo, yo creo que se está viendo en parte nomás, pero sería interesante que se programen, se incluyan a mucha otra juventud que quién sabe tiene mejores aspiraciones y mejores deseos de que sobre todo la niñez y la juventud, ¿no?, sea para el bien de ellos. Y nuestro país también necesita de ellos, ¿no? Es fundamental porque ha habido un crecimiento en la participación
sobre todo en los partidos relativamente nuevos. Claro, porque todo está con vistas hacia el futuro, ¿no? Para que haya una participación más, una nueva generación, podría decir. Ahí está, nueva generación, nuevos políticos, y de hecho ya se los ve también formarse. Falta experiencia, otro de los comentarios. ¿Qué les decimos? Empieza con Gabriela. Perfecto, sí, quería puntualizar eso, quería puntualizar dos aspectos. El primero de la experiencia, ¿no? O sea, decir, le falta experiencia, o qué chango, no tiene experiencia, eso también es discriminación, ¿verdad? Y se dice mucho, ¿no? Jovencitos, se dice mucho. No. Yo tuve la oportunidad, perdón que te interrumpa, de ir a varias presentaciones de la revista de análisis político La Migraña, de las cuales pasaron jóvenes a exponer, y escuchaba, ¿no? Estaba entre el público yo, y escuchaba a la gente que decía, tan chango, tan joven, no debe saber nada, no tiene experiencia, ¿no? Eso también es discriminación. Después, rezagarnos al futuro. Eso es lo que el sistema neoliberal siempre ha hecho. Los jóvenes son el futuro. O sea, ahorita prepárense nomás, fórmense nomás, así de forma técnica, que en el futuro ya vamos a ver qué les toca a ustedes, así. Entonces, los jóvenes ya nos hemos olvidado de esa mentalidad. Ahora desarrollamos que el joven es el presente y al mismo tiempo el futuro. Es decir, ahora te tienes que formar, ahora tienes que estar en el ámbito político, ahora tienes que proyectar este tipo de propuestas, proyectos, programas en pos de tu país. Ahora lo tienes que hacer. Y como decía el presidente Evo Morales, ¿no? Nosotros como jóvenes no lo realizamos esto por cargos, nosotros lo hacemos por trabajo. Lo hacemos por trabajo y como él decía, lo cito, los cargos te llegan por el trabajo desarrollado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todos los jóvenes del Consejo Plurinacional de la Juventud, Dante acá presente, que es autoridad, no han buscado eso, esa mentalidad del sistema neoliberal, ¿no? Que decía, sí, desde ahorita me tengo que entrar al partido, digamos, para en el futuro, como dijo la señora, en el futuro aspirar a algo, digamos. No, el trabajo es ahora, el trabajo se da ahora, y las propuestas juveniles se están dando ahora. Hay dos cosas que hay que ver ahí. Por un lado dices, no es el futuro, es el presente. Ahora se tienen las oportunidades además, sí, pero el reto también es, se tienen las oportunidades, están ahí, están trabajando, y ese reto y compromiso y responsabilidad de decir, ahora que estoy en este espacio, que tengo la oportunidad de desarrollar, tengo que prepararme aún más para que esto pueda continuar y que esto pueda seguir, ¿no? O sea, la formación constante, permanente de los jóvenes, porque es el presente. Exacto, y eso va de la mano con la formación consciente del momento histórico que estamos desarrollando ahora. Exacto. Entonces, tu formación no puede ser para, sí, quiero formarme e irme a Alemania, a hacer más grande Alemania, digamos, ¿no? O sea, el momento histórico que estamos desarrollando ahorita es de compromiso juvenil en pos de construir una patria grande, y consolidar este sistema que te hablaba, el paradigma del socialismo comunitario. Muy bien. Además nos decía, y me voy también con Dante a propósito de los criterios que recogemos de la gente, nuevos políticos, dicen, ¿no? Y se tienen nuevos políticos para que ahora hemos visto también a propósito de elecciones subnacionales desarrollar liderazgos a niveles subnacionales, nuevas personas que vayan visibilizando, formándose, pero sin buscarlo, ¿no? Es por el trabajo consciente que ha ido desarrollando. Sin duda, ¿no? Es un compromiso que te nace, el compromiso de amor, o sea, por tu patria, el trabajar, el preocuparte por las problemáticas que tiene la sociedad. Voy a adherirme a lo manifestado acá por Gabriel en lo referente a que se decía, son jóvenes, no tienen experiencia, la entrevista, así que se estén preparando. Esa es una lógica adultocentrista, o sea, escuchar hablar eso a un joven es pues muy preocupante, algo está sucediendo. El tema de la renovación generacional va a llegar. Son ciclos que viven los estados, son ciclos que viven los momentos coyunturales, todo está en constante movimiento, es la dinámica de la vida. O sea, no vamos a tener personalidades para la eternidad, es algo que todos debemos conocer, y es para eso que tenemos que formarnos, tenemos que preocuparnos por la política, tenemos que preocuparnos por la salud, por el empleo, toda esa integralidad. Hay algo que también me gustaría compartir. Hay que trabajar con jóvenes, evidentemente, pero también hay que trabajar con adultos que trabajan para los jóvenes. Es eso. Hay una lógica de articulación, de sociedad abigarrada que estamos viviendo. Lo voy a volver a manifestar.
somos el presente, el futuro de este país. En un momento seremos nosotros los que encaminemos las riendas de este querido país. Muy bien, ha sido un gusto conversar estos minutos con ustedes. Vamos a cerrar la entrevista, una frasecita así corta, un mensaje que podemos decir a propósito de este análisis que hemos tenido, ¿no? Se está trabajando, se han dado pasos grandes, cualitativos consideramos, pero eso es un pasito de mucho todavía que se tiene que hacer en adelante en esta construcción del Estado. A modo de despedirnos, Gabriel, contigo. Invito a toda la juventud a que escribamos los cuadernos de toda una generación. Darles todo el apoyo, el respaldo. Conmigo contarán para todo lo que quieran, y yo estoy muy comprometido con los jóvenes, desearles que se preparen, que enamoren cada día al pueblo, y nosotros somos el presente y al mismo tiempo el futuro de este país. Dante. Hay una lucha de años por la construcción de la Ley 342. Son personas que envejecieron siendo jóvenes por la construcción, por la elaboración de la ley. Corresponde materializarla, efectivizarla. El Estado está en la responsabilidad de coordinar con las organizaciones y agrupaciones juveniles. Es la línea de nuestro hermano presidente Evo Morales, la línea de la ministra de Justicia, la doctora Virginia Velasco. Como jóvenes tenemos un gran compromiso con el país, una responsabilidad, y debemos estar a la altura del desafío. Agradezco por esta invitación y que se sepa, que se escuche nuestra voz. Somos jóvenes y estamos para responder a todos los cambios que sean necesarios. Muchas gracias. Perfecto. Agradecer a Dante Luis Escobar, él es director plurinacional de la Juventud, nos acompañó a los estudios, y también Gabriel Villalba Pérez, representante del bloque juvenil antiimperialista, esto en el Consejo Plurinacional de la Juventud. Se cuenta con leyes dentro de la construcción de este nuevo Estado, ya desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que ha significado la construcción de leyes acordes a esta estructura que se tiene. Y es por ello que vamos dándoles a conocer a ustedes, que la sociedad conozca que se busca a trabajar en la consolidación de este Estado plurinacional. Hemos hablado de la Ley 342 y cómo se trabaja con la participación de los jóvenes. Ha sido un gusto. Permiso.